Quiero invitarte a que podamos hoy día comenzar este tiempo de enseñanza juntos leyendo el Salmo 19. Está ahí, si no me equivoco, para proyectarlo. ¿Ok? Quiero que podamos leerlo juntos y podamos desde ahí también orar. ¿Estamos listos? Si quieres lo puedes leer en voz alta. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Versículo 9, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Amén. Me gustaría esta mañana o esta tarde ya comenzar orando en esta dirección. Creo que el Señor hoy día quiere provocar en nosotros y despertar en nosotros hambre por su palabra. Hambre por su palabra. Yo no sé si tú quieres o necesitas hambre por su palabra, pero creo que el Señor hoy día quiere provocar esto en nuestros corazones. Así que quiero invitarte ahí donde estás, que puedas hoy día recibir este regalo del Espíritu, hambre por su palabra. Si tu corazón, si tu pasión por la palabra incluso se ha enfriado a lo largo de los años, hoy día el Señor quiere reavivar tu pasión por su palabra. Él quiere realmente poner esta promesa, esta convicción en tu corazón, que realmente las enseñanzas del Señor reavivan el alma, hacen sabio al sencillo, traen alegría al corazón, dan buena percepción para vivir. Amén. Así que oremos esta mañana y quiero invitarte a que puedas tú delante del Señor poder pedirle al Señor por esto. Espíritu Santo, gracias por tu presencia tan palpable en este lugar. Y esta mañana yo te pido, Señor, que tú derrames sobre tu iglesia hambre por tu palabra. Hambre por tu palabra. Deseos profundos, Señor, de conocer tu palabra. De poder experimentar, Señor, la dulzura de tu palabra. De poder experimentar, Señor, la rectitud de tu palabra. De poder experimentar cómo tu palabra es la guía segura para nuestra vida. Quiero invitarte ahí, toma 30 segundos para en tus palabras pedirle al Espíritu Santo. Si es que quieres hacerlo y te atreves a hacerlo hoy día, pedirle Espíritu Santo, dame hambre por la palabra. Necesito tu palabra. Puedes orar también, despierta mi corazón dormido hacia tu palabra. Sí, Señor. Quita toda insensibilidad en mi corazón hacia tu palabra. Despiértame hoy día, Espíritu Santo. Despiértame a amar tu palabra, a buscar tu palabra, a atesorar tu palabra. La necesito en mi vida. Necesito tus palabras en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo oro esto hoy día contigo porque yo creo que es posible pedirle al Señor esto. Para mí el tiempo de pandemia fue un tiempo de verdad, yo lo he compartido con algunas personas cercanas, de avivamiento personal. Como cuando el mundo paró y de repente no se podía ni siquiera ir a la esquina a comprar. Para mí fue como se generó un espacio y ese espacio se volvió una oportunidad. Y en esa esquina el Señor me atrapó. Me atrapó y me atrajo a Él como yo creo que en años, si es que había experimentado tanto celo por Él, tanta pasión por Él y por su palabra. Y me pasó algo que en años no me pasaba, que me perdía horas
leyendo las Escrituras. Era literalmente así como, son las 1, hay que almorzar. Y yo sé que Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Él quiere provocar eso y es algo que viene de su Espíritu. Amén. Y si no lo tienes, pídele al Señor. Quiero tener deseo por tu palabra. Quiero anhelar tu palabra. Quiero estar intranquilo hasta que no me encuentre con ella. Quiero estar incómodo hasta que no sepa cuáles son los pensamientos de tu corazón. Amén. Hoy día continuamos con la segunda sesión de nuestra serie Primero su Reino. Para los que no estuvieron el domingo pasado o no han escuchado esta enseñanza, yo voy a hacer una pequeña recapitulación y voy a ir bien rápido para poder avanzar y abarcar todo lo que hoy día tenemos que abarcar. La semana pasada hablamos de la importancia de tener un claro entendimiento de lo que es el reino de Dios. Es por esto que hemos decidido comenzar esta serie que va a durar harto tiempo con 3 semanas simplemente para sentar un fundamento bíblico claro y sólido que nos permita tener una comprensión adecuada del reino de Dios. ¿Ya? A esto le podemos denominar una teología del reino, una comprensión de la teología del reino. La semana pasada hice mención a esto, iglesia, que no debemos asumir y no podemos asumir que todos acá comprendemos a qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios. Incluso siendo esto un lenguaje muy constante y usual para nosotros como cristianos, hablamos del reino de Dios todo el tiempo. O es más, muchas veces oramos en estos términos, oramos estas oraciones que son muy bíblicas. Venga tu reino. Oramos que tu reino se manifieste en este lugar, en esta persona, sobre esta enfermedad. Pero eso no necesariamente nos asegura de que estamos teniendo un entendimiento pleno, profundo de lo que estamos orando o lo que estamos pidiendo. 1 Corintios 14:15, no, si quieres lo buscas, pero hoy día por si acaso no van a estar las escrituras ahí, por favor te pido tomes nota, pero 1 Corintios 14:15 dice, entonces Pablo dice, ¿qué debo hacer? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Aquí Pablo está hablando de esto en referencia a la relación y el uso de 2 dones, el don de lenguas y el don de profecías. El don de lenguas es el lenguaje del Espíritu, es la oración en el Espíritu. Pero la verdad es que cuando hablamos en lenguas, nuestra mente, dice Pablo, no entiende lo que está hablando. ¿Ya? Y cuando profetizamos, sí. Entonces él está diciendo acá que no es que una sea descartable, sino que necesitamos de ambas. Necesitamos orar guiados por el Espíritu, pero necesitamos orar teniendo entendimiento de lo que estamos orando. Así que en la medida en la que vamos conociendo más de su palabra y vamos comprendiendo en este caso mejor el significado de lo que es el reino de Dios, realmente en profundidad, simplemente nos vamos a volver más efectivos, incluso en nuestras oraciones. Y cuando oremos, Señor, ven con tu reino, vamos a ser más efectivos incluso en esas oraciones, porque vamos a estar entendiendo y comprendiendo qué es lo que pedimos. La semana pasada establecimos algunas ideas claves. Déjame recordarte esto. Una es que el reino de Dios fue el principal mensaje de la predicación y el ministerio de Jesús. Entre los 4 evangelios combinados podemos ver a Jesús haciendo mención del reino de Dios o el reino de los cielos 106 veces. El reino de Dios, por ende, forma parte fundamental de nuestra cosmovisión cristiana y específicamente forma parte fundamental de nuestra comprensión bíblica como iglesias Viña. ¿Ya? Para quienes no lo saben o no lo han deducido todavía, no somos la única iglesia Viña ni en Chile, ni en Santiago, ni en el mundo. Y las iglesias Viña, que son más de 2.400, 2.500 en el mundo, comparten un fundamento teológico sobre el cual nos paramos y sobre el cual nos acercamos al entendimiento de la palabra. Y es la teología del reino. Porque como comprendemos la importancia que tuvo para Jesús el reino de Dios, no solo la predicación, sino que la demostración del reino, para nosotros también el reino de Dios se vuelve algo fundamental de comprender. ¿Amén?
Y por último, también definimos el reino de Dios en términos muy resumidos como esto: el gobierno o el reinado de Dios. Y también como la intervención de Dios con su poder, con su reinado. Definimos que el concepto de reino, basileia, esta palabra, no se delimita a lo que en el español pensamos cuando hablamos de un reino, que pensamos en una zona geográfica o en un tiempo cronológico determinado, el reinado de tal rey o en tal lugar del mundo. Reino en la palabra, el reino de Dios es una palabra activa, tiene que ver con el acto, la capacidad y la habilidad de gobernar, de ejercer gobierno. No tiene que ver con algo delimitado al tiempo o al espacio. Así que hoy día vamos a retomar nuestra línea de tiempo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de ella? ¿Sí? Todos los que estuvieron el domingo pasado. Vamos a recapitular, vamos a volver a hacer una pasada desde Génesis en adelante, porque creo que Dios quiere que también hoy día podamos no solo avanzar, sino que también reafirmar algunos conceptos. Creo que hay algunas cosas que el Señor puso en la mesa la semana pasada que necesitan ser aún más amasadas en nosotros, en nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Pero antes que eso, quiero mostrarte esta imagen que a mí me fascinó. No sé si habían visto esa imagen, ¿sí? Esa imagen no es un arco iris, ¿verdad? Sino lo que es realmente una diagramación gráfica que es el resultado de un estudio de dos estudiosos de la palabra que vieron todas las referencias bíblicas, todas las conexiones bíblicas entre los distintos libros y pasajes de la Biblia. Y llegaron a la siguiente conclusión: que en la palabra hay 63.779 referencias cruzadas. Te repito el número. En la Biblia hay 63.779 referencias cruzadas entre la palabra. Y cuando llegaron a este número tan abrumador, vino la idea de por qué no lo graficamos. ¿Y qué pasaría si graficamos? Y la línea de abajo es una línea de Génesis, Apocalipsis. Y cada uno de esos espacios ahí blancos representa la cantidad, la extensión, etcétera, distintos parámetros, que no vale la pena ahora adentrarse, pero desde ahí, cada pasaje conectando con otro, llegó a esta figura, la figura de un arco que cruza todo el relato bíblico. ¿Por qué comparto esto contigo? Uno, porque creo que el Espíritu Santo, uno de los objetivos de esta mañana, es provocar hambre en tu corazón por la palabra. Más allá de este mensaje específico, por la palabra. Y segundo, porque creo que es muy importante en nuestra cosmovisión bíblica entender que la Biblia no es un compilado de libros que desconectados uno del otro. No son distintos textos que no tienen correlación. Realmente la Biblia es un precioso y perfectamente coherente relato de la historia. Cada cosa tiene una coherencia, tiene un lugar, tiene una conexión. Mi frase favorita en este tiempo es: Dios no da puntadas sin hilo. Me gusta este dicho chileno, lo estoy revitalizando. Y eso lo podemos ver en nuestra vida, cuando Dios interviene en nuestra vida. Él cuando interviene no se olvida de lo que hizo. Y uno puede ver cosas que Dios está haciendo hoy día y te recuerdas: oh, por eso 5 años atrás recibí esta palabra profética. Oh, por eso es que tenía, qué sé yo. Vemos que Dios tiene un actuar coherente en nuestra vida, progresivo, que está construyendo un relato. Dios no sufre Alzheimer, Dios, básicamente. No comienza con nosotros de cero cada día, ni con la humanidad. Ahora sí vamos entonces a nuestro panorama del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Como les dije, quiero volver a partir desde Génesis, porque creo que Dios hoy día quiere reafirmar y amasar algunas verdades más, nuevamente. Primero partimos por la creación. Perdón, voy a dejarles ahí verlo un poquitito, por si no lo habías visto. Ahí hay 4 grandes hitos del Antiguo Testamento: la creación, el éxodo, reinado de David y Salomón y el anuncio de los profetas. Luego ahí vemos una línea entrecortada que habla de algunos sucesos asociados al pueblo de Israel y su historia. Y abajo algunos puntos que vamos desarrollando. Así que si podemos darle clic al próximo y vamos a la creación. Vimos que en la creación y en el acto creativo, lo primero que se establece es esto, es el diseño original de Dios. Y este diseño original tiene primero y antes que todo que ver con el establecimiento de un templo de adoración en la tierra.
Dios de toda su creación, de toda la galaxia, eligió este planeta, al que nosotros luego le denominamos planeta Tierra, aunque queríamos llamarle planeta Agua, porque hay más agua que tierra, fome, pero es verdad. Sí, es que es verdad, pues. O sea, la Luna es planeta Tierra, ¿no? Aquí quiere ser planeta Agua, ¿sí? Lo que no hay en otros planetas es agua. Pero bueno, en este planeta que nosotros le llamamos planeta Tierra, es el lugar que el Dios del universo, de toda la creación, decidió habitar y reposar con su presencia. Y no solo eso, sino que creó todo ser viviente, todo ser vivo, de manera coherente, lógica, armoniosa, perfecta. Y creó también al ser humano como la cúspide de su acto creativo, su máxima creación de mayor valor. ¿Para qué? No solo para dejarles ahí como una maqueta y decir, qué lindo me quedó, sino que para habitar en medio de su creación, reposar con su presencia y en ese lugar, este templo, uno dice templo, la creación, qué extraño. Claro, nosotros asociamos un templo como un edificio, como arquitectura moderna o qué sé yo, pero un templo no necesita tener piedras y vamos a ir entendiendo más ese relato. No necesitaba ver un templo. No necesitaba ver un edificio, era simplemente su presencia en medio de su creación, siendo atesorada por su creación. Y siendo el hombre y la mujer sacerdotes de su presencia. El sacerdote es quien no solo representa a un otro, sino que quien ministra, quien sirve, quien está al servicio, en este caso, de Dios. Luego, vimos, segundo punto, que en la creación estaba ocurriendo otra cosa y era la delegación de autoridad de parte de Dios a el ser humano. ¿Se acuerdan de esto? Vimos que Génesis 1:28, Dios le dice esto a los seres humanos. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Subraya cada palabra de esto. Realmente estas escrituras son tan determinantes. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reina Valera dice, sométanla. Así que Dios no solo nos pone en la tierra para ser sacerdotes, sino que también nos da un rol de gobierno. ¿Ya? Si usted no me cree, aunque yo sé que me cree, déjame leerte y me voy a adelantar a la historia muchísimo. Apocalipsis 5. Vamos a hacer una de estas conexiones, ¿ok? ¿Va conmigo? Apocalipsis 5. Génesis con Apocalipsis conectan tremendamente, muchísimo. Ellos cierran el arco, ¿ok? Y si vemos Apocalipsis 5, en este canto nuevo que se levanta, en el versículo 9, dice lo siguiente: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Fíjense. Tú eres digno, Jesucristo, de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero con un propósito. No solamente para rescatarles y salvarles. Esa es parte del Evangelio. Es parte de la buena noticia. Es parte del propósito eterno de Dios. Aquí se completa el propósito. Y los has transformado, ¿qué dice ahí? En un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Ok? Quiero que pasen a ser de palabras conocidas a una comprensión un poco más profunda. En Apocalipsis, y no me voy a adelantar porque le voy a robar la enseñanza a Teach en algunas cosas, pero lo que vemos en Apocalipsis es el establecimiento total del reino de Dios y vemos la restauración de todas las cosas. Y una de las primeras cosas que se restaura y más esenciales es el rol sacerdotal del ser humano. Lo que perdimos lo vamos a recuperar. Y también vamos a volver a reinar. La llave del auto, el auto que chocamos, el Señor nos la va a dar de nuevo. Y nos va a decir, ahora sí, vamos, reinemos sobre la tierra con justicia. Y tú y yo vamos a reinar con Jesús la tierra. Yo no sé si tú te puedes imaginar cómo eso va a ser. A mí me encanta la idea. No sé cómo va a ser, pero me encanta la idea. ¿Ok? Así que volviendo a esto, Dios nos delega autoridad. Eso es muy importante. Ahora luego el tercero es la caída. Y de lo que se desprende de ahí
es la delegación de autoridad ahora a Satanás. Esta autoridad que Dios nos dio a nosotros para gobernar y sojuzgar la tierra, nosotros al revelarnos a Dios, no solo nos revelamos a tener relación con Él, sino que nos revelamos también a su voluntad y a lo que Él nos encargó hacer. Y lo que hicimos fue básicamente poner estas llaves de gobierno en las manos de Satanás. Por eso es que Él es, hasta el día de hoy, el príncipe de esta tierra. ¿Ya? Como les decía, son noticias difíciles de escuchar, pero hay que escucharlas. Si no entendemos las malas noticias, luego no vamos a valorar las buenas noticias. Porque son las buenas noticias del Evangelio. Si son buenas es porque había una noticia mala. Tenemos que comprender la mala noticia para valorar la buena noticia. Y lo que vimos acá, lo que vemos en la caída, es un patrón del corazón del hombre que vamos a ver y que quiero que tú empieces a identificar a lo largo de toda la palabra. ¿Ya? Y este patrón es esto. Y esta actitud del corazón del hombre hacia Dios es esto. Quiero lo que tienes para mí, pero no te quiero a ti. ¿Ok? Lo repito. Quiero lo que tienes para mí, pero no me interesas tú. ¿Ok? Eso es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Vemos que el hijo pródigo, este es un relato de Jesús, relatando el corazón, relatando en fondo y queriendo identificar el corazón de Dios y el corazón del hombre. Y el hijo pródigo va y al papá le pide su herencia en vida. Y le explicaba el domingo pasado que eso quizás para nosotros es relativamente común, se conoce eso. Pero en ese momento de la historia, que un hijo le pidiera a su papá la herencia en vida, era básicamente desconocerle, incluso maldecirle. Era decirle, por mí que tú estés muerto, a mí me da lo mismo, lo que me importa es mi parte de la torta. Quiero lo que tienes, pero no te quiero a ti. Y es por eso que el hijo toma su herencia y se va de la casa de su padre. Eso es lo que el ser humano ha hecho y hacemos delante del Señor. Pero también vemos en este relato no solo la actitud del hijo pródigo, sino que vemos la actitud y el corazón del padre. Por ahí he escuchado personas que dicen que esta parábola debería llamarse la parábola del padre, no la del hijo pródigo. ¿Ya? Y quiero que sí leamos, si tienes ahí tu Biblia, Lucas 15, 20 al 24. No está ahí. Lucas 15, 20, 24. Y dice esto: luego de que el hijo pródigo se va lejos de su casa, se gasta su herencia, termina literalmente comiendo con los cerdos, y dice la palabra que recapacita. ¿Ya? Se arrepiente. Eso es arrepentimiento. Es ese momento en que el Señor te permite, por gracia, recapacitar y darte cuenta de tu error. Darte cuenta de que estabas yendo en la dirección completamente errada y girar. Y literalmente el hijo pródigo giró 180 grados de vuelta a la casa de su padre. Eso es arrepentimiento. Es volver al corazón de Dios. Y dice el versículo 15, 20, 24. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, a la distancia, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y dice la palabra, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Dicen por ahí los estudiosos que para que el padre hubiera corrido, tendría que haberse levantado su túnica y haber podido correr, porque si no se hubiera tropezado. No ocupaban jeans ni shorts en esa época, sino que estas túnicas largas. Y hacer eso y recogerse la túnica iba a significar que se develaran sus piernas. Y eso era realmente algo muy indigno para la época. Así que el padre ve al hijo, lo ve a la distancia. Probablemente ya reconoce su estado demacrado, desnutrido, sucio. Y él no se aguanta y sale al encuentro del hijo. Y va corriendo y dice, lleno de amor y de compasión. Es el corazón de Dios. Iglesia, necesito que en este tiempo, creo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos profundamente, conozcamos el corazón del hombre y conozcamos el corazón de Dios. Necesitamos conocer el corazón del hombre, necesitamos conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios está lleno de amor y lleno de compasión. Así que corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¡Mua! Todo sucio, todo cochino, todo hediondo. Y su hijo le dijo,
Padre, he pecado, lo tenía preparado el discurso. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Me encanta porque el Padre como que ni responde a aquello, porque ya lo perdonó. Dios te perdona incluso antes de que profeses tus palabras preparadas. Él te perdona en el momento que tú giras, en el momento que tú vuelves, en el momento que tú recapacitas. Él ya te vio. Dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Comenzó la fiesta. Iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Esto es algo que el pueblo de Israel cantaba y proclamaba constantemente. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No podemos olvidarnos de esto. No importa cuánto la humanidad le falle, Él es misericordioso. Una tras otra, tras otra, tras otra vez. Así es. Realmente conocer la historia del reino de Dios es conocer la historia del corazón humano y el corazón de Dios. Y cómo se relacionan estos dos. Y cómo Dios sigue a la búsqueda e insiste, como el novio de Cantar de Cantares, que aunque no le abran la puerta, en el próximo capítulo aparece de nuevo. De nuevo, llama a la puerta. Si vemos el relato, y esto no lo vimos la semana pasada, vamos rapidito a esto. Si vemos el relato de Génesis, adelantamos ahora el capítulo 6 y 8, entre 6 y 8, vamos a ver cómo la humanidad ahora completa, ya no solo Adán y Eva, toda la humanidad que ahora porta la naturaleza caída, manifiesta ahora su rebeldía a Dios, llenando la tierra con pecado, llenando la tierra con perversión. Es tanto el punto así que la tierra está completamente colmada de pecado, completamente. Lo que él estaba diseñado para ser completamente santo, completamente puro, ahora está completamente corrompido. Y Dios ejerce juicio sobre la tierra y envía un diluvio que llena la tierra y que literalmente resetea la tierra por completo. Sin embargo, Dios escoge un hombre justo, Noé y su familia, y le rescata de dicho diluvio. Y en el capítulo 9, cuando las aguas ya se han retirado de la faz de la tierra, podemos ver lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos. Y quiero que veas esto. Dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, mira las palabras que les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. O sea, ¿qué es lo que vemos al Señor? A pesar de la rebeldía del planeta completo, vemos al Señor nuevamente delegando autoridad sobre el hombre. Diciendo: Noé, vamos, una vez más. Es más, si vamos al versículo 12, vemos esto tremendamente hermoso y es una promesa de Dios sobre la humanidad. Entonces Dios le dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. El arco iris, que no es un símbolo de una ideología social o política, es el símbolo del pacto de la misericordia de Dios con el hombre. Eso es lo que simboliza el arco iris, la misericordia de Dios
con el hombre. Esta semana escuché un comentario tan hermoso referente al arco iris. El arco iris no es tan solo un arco lleno de bellos colores, sino que simboliza un arco de guerra. Yo nunca había pensado esto. Un arco de guerra que en lugar de estar apuntando hacia abajo, hacia la destrucción de la humanidad, está apuntando hacia arriba. Porque será el cielo y el Hijo de Dios el que va a ser castigado por el pecado del hombre. Es un arco apuntando al cielo, porque va a ser Dios mismo quien va a recibir el castigo por nuestro pecado. ¿Amén? Luego fuimos a Génesis 12 y vimos la promesa de Dios con Abraham, donde Él le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. En resumen, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y aquí vemos entonces la articulación del plan redentor de Dios en el Antiguo Testamento por medio de un pueblo escogido, el pueblo de Israel. Este pueblo habría de caminar bajo el gobierno, ojo con esto, el gobierno exclusivo de Dios. La mayoría de las naciones y las naciones de la tierra eran, se me fue la palabra, que servían a muchos dioses, paganas y bueno, politeístas, sí. Pero este pueblo iba a tener un solo Dios. Iba a caminar bajo su exclusivo gobierno. Y esto iba a provocar a las naciones a celo por Dios, por querer conocer a este rey. Luego vamos al Éxodo y repasamos rapidito el Éxodo. Vamos a ir bien rapidito por acá. Vimos que el pueblo, estando cautivo en Egipto, pudo experimentar una intervención poderosa del reino de Dios. Luego de 400 años de esclavitud, aparece el gran yo soy. Aparece el Dios que interviene en la historia humana y viene con su intervención libertadora. Y hablamos de esto. El reino de Dios es primero y antes que todo libertad. Libertad. La primera manifestación y expresión del reino de Dios en la vida de una persona, en una familia, en una nación completa, es libertad. Libertad de la opresión, libertad de las tinieblas, libertad del pecado, libertad del engaño, libres. Dios hizo con su pueblo de Israel esto que luego con nosotros ha hecho, que nos ha hecho un pueblo que salió de las tinieblas a su luz admirable. Luego vimos, el segundo punto, que en la intervención de Dios en el Éxodo, Él mostró su soberanía y su supremacía sobre todos los poderes espirituales y humanos de la tierra. ¿Se acuerdan de esto? Que es en el Éxodo donde Dios mostró su bíceps. Es donde Dios dijo: así de poderoso soy. Y no solo mi pueblo lo va a conocer, sino que Egipto, que era la nación más influyente de la tierra, también va a conocer el poder de Yahweh. Y vimos que las 10 plagas son básicamente un atentado contra la autoridad de un Dios, de los egipcios. Y avancemos hacia el tercer punto, que yo me lo salté la semana pasada. Lo que vemos también en el Éxodo, en el relato del Éxodo, cuando ya el pueblo está en el desierto, es esto muy importante, es la construcción del tabernáculo. ¿Ya? Porque siempre tiene que haber un templo, siempre tiene que haber un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y es por eso que Dios no solo rescata al pueblo de Israel para luego dejarlos huérfanos en el desierto, sino lo que Él hace es que los libera para luego adoptarlos como su pueblo, readoptarles como su pueblo. Y en Éxodo 25:8, Dios le dice a Moisés: después me harán un santuario. Por favor, no está ahí, pero en tu cabeza subraya esto: para que yo habite entre ustedes. Si hay un leitmotiv, si hay una constante a lo largo de toda la palabra, es Dios queriendo habitar, no al costado, no lejitos, no ahí arriba, los dioses se les adoraban en los montes, no, en medio de su pueblo. ¿Puedo hacer otro spoiler? ¿Sí? ¿Otra conexión con Apocalipsis? ¿Puede ser? Ya, Apocalipsis
22, ¿no? No, 21. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, este es el exhalar del cielo al final de la historia. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Este es el cielo cantando victoria en la consumación de todas las cosas. Porque Dios va a cumplir el deseo de su corazón, que es habitar en medio de su pueblo. Y el apóstol Juan en un momento mira y dice, y no vi ningún templo, porque ya no había necesidad de un templo. Porque la tierra volvió a ser un templo. Su reino es primero liberación y luego relación. Dios no nos libera para dejarnos huérfanos, nos libera para hacernos suyos, hijos. Y es en el desierto donde el Señor les pide que armen un tabernáculo, porque Él está queriendo enseñar de a poquito, 101, a pesar de la terquedad de su pueblo, que es posible todavía que ellos adoren a su Dios en medio de ese lugar. Amén. Avanzo por el tiempo. Luego vimos que Israel pidió un rey, a pesar de todo lo que Dios había hecho por Israel, de sacarles con prodigios de Egipto, de mantenerles en el desierto, de darles la tierra prometida, de echar a todos sus enemigos ahí, de darles la tierra que les había prometido, de sostenerles una y otra vez con intervenciones poderosas. Uno como que el Antiguo Testamento normaliza ciertas cosas que pasan, pero la verdad es que Dios detuvo el sol por su pueblo. Dios hizo que cayera carne del cielo. Dios hizo que saliera agua de las rocas. Dios sostuvo a su pueblo con prodigios que ninguna nación nunca había visto. Y aún así su pueblo, 400 años después de haber llegado a la tierra prometida, está en un punto que dice, ¿sabes qué? En realidad queremos un rey. Un rey como las otras naciones tienen. Estamos aburridos de este Dios que hace estas cosas espectaculares. Queremos estar a tono con las naciones. Queremos un rey que nos gobierne. Conocer y estudiar de Israel no es apuntar el dedo a una nación, es apuntar el dedo a nosotros mismos. Es darnos cuenta de patrones que tenemos en nuestra vida. Es una enseñanza en nuestra vida de cómo caminar con el Señor en fidelidad. 1 Samuel 8:7 dice, este es un momento muy triste de la historia de Israel. El Señor le dijo, atiende a sus peticiones, a las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. No quieren que yo reine sobre ellos. Quieren lo que tengo, pero no me quieren a mí. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Israel no pide un rey. ¿Qué hubiera pasado en la historia? Pero Dios es experto en tomar nuestras malas decisiones y nuestros errores y redimirlas y redireccionarlas de vuelta a su voluntad. Voy a tener que saltar algunas cosas por el tiempo, pero luego vamos a llegar a las notas. Y es por eso que Dios acoge la petición del pueblo y se levanta un rey. Este rey es Saúl. Y es un rey a quien Dios, ojo, porque uno a Saúl de repente como que dice, Saúl, ese no fue un muy buen rey. Dios llenó con su espíritu a Saúl. Lo empoderó. Le dio todo lo necesario para reinar sobre Israel. Pero Saúl, en lugar de reinar bajo el temor de Dios, bajo la dirección de Dios, eso es vivir bajo el temor de Dios, es vivir bajo su sabiduría, lo que Él dice va, no lo que yo digo va. En lugar de reinar en el temor de Dios, reinó en el temor de los hombres.
y puso más su atención en lo que la gente quería, no quería y en su propio criterio. Y es por eso que Dios quitó y removió su espíritu de él y le desechó. Pero aún así, Dios, que es grande en misericordia y Dios de segundas y terceras oportunidades, levantó otro hombre. Y ahí vamos al tercer cuadro hoy día. Y es esto, el reinado de David y Salomón. Este punto es muy importante. Dios levantó a un hombre que la palabra dice que sería conforme y era conforme a su corazón. ¿Y por qué es tan importante el reinado de David? Es porque David va a ser como un prototipo, un destello de lo que Jesús va a venir a mostrarnos. Él va a reflejar y empezar a anunciar el nuevo plan y el plan supremo de redención, que viene un rey justo, viene en camino. Y Dios le está permitiendo al pueblo, por medio de David, de tener destellos y vistazos de cómo se ve un rey así. Hay dos cosas que yo quiero subrayar del reinado de David. Uno es que en el reinado de David se restableció, si le podemos dar clic ahí, se restableció una cultura de adoración. Una de las primeras cosas que David hizo cuando llegó a reinar sobre Israel es restablecer una cultura de adoración en el pueblo. Y una de las primeras cosas que hizo fue, ¿dónde está el arca del Señor? Que no estaba en Jerusalén, y fue y la trajo de vuelta. Y la puso en la mitad de Jerusalén. Porque ¿dónde quiere habitar Dios? David era un hombre de intimidad, entonces entendía los deseos del corazón de Dios. Así que apenas tuvo la injerencia para hacerlo y la posibilidad de hacerlo, dijo, Señor, tus deseos son mis órdenes. Reinar bajo el rey. Ese es nuestro llamado, reinar según sus deseos, alinearnos. ¿Sabes que la palabra Jesús no nos compara con caballos ni con grandes animales? Nos compara con ovejas. Y la ovejita tiene un gran mérito, que escucha la voz de su pastor y la sigue. Y reinar bajo su reinado es escuchar su voz y obedecerla. Así que David dijo, yo conozco tu corazón y yo sé que lo que tú más añoras es habitar en medio nuestro. Y nosotros hemos perdido de vista eso. Así que trajo el tabernáculo, lo puso en el medio del pueblo y creó un tabernáculo ahí muy sencillito, muy hippie dirían algunos, con unas telas ahí. Y no solo eso, sino que creó y generó un sistema de adoración 24/7. Donde designó adoradores, levitas y sacerdotes para que día y noche estuvieran adorando y ministrando la presencia de Dios. Porque David también tenía un entendimiento de que ellos estaban ahí para ser sacerdotes del rey. Ese era su designio. Lo que estaba ocurriendo en ese pequeño cuadro, nuevamente, es el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Dios siendo adorado por su pueblo. Y lo segundo que ocurre, y esto es muy importante, es el establecimiento de un gobierno de justicia, justo. Y esto tiene que ver con el rol de gobierno. Vayan y gobiernen la tierra, sojúguenla con justicia. La palabra nos dice en 2 Samuel 8:15, de modo que David reinó todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. No justo y correcto para él, justo y correcto para su pueblo. Aquí Israel empieza a conocer destellos de lo que es un rey justo. El reinado de David, el pobre, el huérfano, la viuda, el más débil, fueron vistos y fueron tratados con justicia. Una de las primeras cosas, y por tiempo no puedo verlo ahora, pero lo puedes leer tú, una de las primeras cosas que David hizo fue no solo traer el arca, sino que cuando llegó al trono y al palacio de Saúl dijo, ¿hay algún descendiente de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrarle bondad? Y por ahí alguien le dice, sí, hay uno que es lisiado, que es cojo, se llama Mefiboset. Y David lo primero que hace es que dice, vengan, tráiganlo por favor. Y lo trae y lo sienta en la mesa real.
lo que está ocurriendo ahí es un acto no solo de misericordia, sino que de justicia. David está diciendo, es justo que él, por ser de linaje real, esté aquí. Y es justo que él coma en la mesa con el rey. Y aquí quiero decirte algo, y Dios me hablaba muy profundamente hoy en la adoración, y esto es algo que tengo que empezar a procesar en mi vida. La adoración está conectada con la justicia. La adoración está conectada con cuidar del pobre. La adoración está conectada con hacerle justicia a la viuda, al huérfano. No es que adoramos a Dios y después hacemos obra social para marcar la tarjetita. Hice mi obra social. Es que la adoración, el reino de Dios es libertad, es relación. El reino de Dios es justicia. Por eso es que hay varios lugares donde Dios confronta a su pueblo y dice, este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo lo sé? Porque descuidan del huérfano, descuidan. O ayunan y se maltratan su cuerpo, pero olvidan que el verdadero ayuno es hacer justicia. Así que lo que está ocurriendo en el reinado de David es un reino de y así cristocéntrico, bueno, sí, donde Dios está en el centro y es un reinado de justicia para las personas. Y luego, y por el tiempo, voy a cerrar con esto. Salomón. Salomón es el hijo de David. ¿Y por qué hacemos un pack? Hacemos un pack porque el reinado de David y Salomón, la sumatoria de esos dos reinados, son la foto más maravillosa de la historia de Israel. Y no solo la historia de Israel, sino que de la manifestación de cómo el reino de Dios se ve en la tierra. Dice la palabra en 1 Reyes 4, 20, 25, que bajo el reinado de Salomón, dice esto, Judá e Israel tenían una población incontable. O sea, se estaban multiplicando. Como la arena que hay a la orilla del mar. Y dice, había abundancia de comida y bebida. Y me encanta esto. Y reinaba la alegría. Reinaba la alegría. Y versículo 25 dice, mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron tranquilos. Vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Muchas veces la palabra prosperidad ha sido mal utilizada y mal entendida, porque ha sido mal usada por hombres. Pero la verdad es que el reino de Dios es un reino de prosperidad. Porque Dios no diseñó al ser humano para vivir en hambre, para vivir sin poder cultivar la tierra. Todo eso es fruto del hombre. No tiene que ver con el diseño de Dios. Entonces, cuando estos reyes, David y Salomón, gobiernan bajo la autoridad de Dios y son fieles con eso, ¿sabes lo que empieza a pasar? La tierra empieza a prosperar. Las viñas empiezan a salir así, las medias uvas. Empieza a haber tanta necesidad de trabajo que todos tienen trabajo, todos tienen su viña, su higuera. Hay mucha alegría, hay mucha fiesta. Así que el reino de Dios es prosperidad. No de esa que tú tienes en tu cabeza o yo tengo en mi cabeza. La verdadera prosperidad del reino, donde hay abundancia, donde hay gozo, donde todos podemos tener para compartir unos con los otros. Y el reino de Dios, y con esto termino, es Shalom. Shalom, que lo podríamos traducir en nuestro léxico como paz, es realmente un concepto muchísimo más amplio que paz en términos de ausencia de conflictos bélicos o de guerra. Realmente es una paz integral. Bajo el gobierno de David y de Salomón hubo Shalom.
No solo paz militar, sino que había paz en las relaciones. Había paz con tu vecino. No andabas tirándole piedra a tu vecino. Había paz en las relaciones familiares. Había paz en el ser interior. Había paz en el quehacer del trabajo. Había paz en las finanzas. Había paz como un estado integral de tranquilidad y confianza en la provisión del Rey. Eso es Shalom. Así que cuando alguien te diga Shalom, si es que tienes ahí algún amigo, no sé, judío, que te está diciendo, no es como, oye, que no te pase nada malo. Te está diciendo que tu vida prospere, que tu vida sea llena de la tranquilidad de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un buen Rey. Así que puedes descansar tu familia, puedes descansar en tus finanzas, puedes descansar en tu salud. Tienes un buen Rey que cuida de ti. Amén. Amén. El tiempo corrió y créeme que tenía más para ver, pero es harto. Así que te invito a que nos pongamos de en pie y vamos a ir terminando esta mañana. Gracias por tu atención. Sé que esto es harta información. Quiero pedirle a Vladi si puede pasar. Vamos a ir cerrando, orando y quiero invitarte, yo sé que son 1:15, pero quiero invitarte a que puedas tomar un minuto simplemente para permitir que el Espíritu Santo traiga como una revelación aún más profunda de esto. Yo sé que hemos hablado de varias cosas, pero estoy seguro que algo de esto hoy día el Señor quiere hablar a ti, a tu vida. Y quiero que hoy día podamos detenernos un momento y pedirle al Espíritu Santo que revele el corazón de Dios para nosotros. Quizás hoy día lo que tú necesitas en tu vida es la libertad de Dios, la libertad del reino de Dios. Quizás necesitas de esta paz, de esta quietud en tu corazón. Quizás necesitas descansar alguna de las áreas de tu vida. Quizás también te das cuenta que necesitas volver a esta relación y esta comunión íntima con el Señor. Cualquiera de estas dimensiones del reino de Dios: libertad, relación, paz. Y lo hermoso es que por medio de Jesús el reino se ha acercado, el reino ha llegado. Así que hoy día tú puedes recibir ese reino, puedes recibir ese poder, puedes recibir esa paz en tu vida. Así que tomemos un minuto simplemente para dejar que el Espíritu Santo traiga una revelación a nuestro corazón mientras adoramos. Y luego de esto vamos a cerrar. Tal lo que hoy día tú necesitas es libertad de alguna adicción. Quizás necesitas ese poder, esa gracia sobreabundante para dejar de luchar en tus fuerzas y poder ser libre de la esclavitud a alguna adicción en tu vida. Quizás hoy día tú tienes que entrar en ese espacio de reposo y de descansar tu vida en el buen reinado de Dios. Si es así, extiende tus manos delante de Él y recibe el poder sobrenatural, del Espíritu Santo para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y quiero invitarte ahora que tú en tus propias palabras le pidas al Señor, le pidas a tu Rey lo que necesitas. Le puedas pedir a tu Rey
lo que tú necesitas. Realmente creo que hay muchos aquí en este lugar que cuando hice mención de esto, de este shalom, realmente fue como en tu corazón: yo necesito eso en mi vida. Yo vivo en un estado ansioso, vivo en un estado de alerta, vivo en un estado de estrés. Recibe la paz de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Jesús les dijo: mi paz les dejo. Les estaba diciendo: les dejo todo mi reino. Les dejo una paz que va a gobernar sus vidas. No les dijo: les dejo un ratito de tranquilidad hasta que vuelvan a trabajar el lunes. Les dijo: les dejo mi reino para que descansen en mí. Oh, siento que el Señor te dice: descansa en mí. Descansa tu trabajo en mí. Descansa tus finanzas. Descansa tu futuro. Si tendré o no tendré para llegar a fin de mes, entra en el descanso del Señor. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito, Señor. Señor, eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito. Mientras Vladi sigue cantando esto, quiero que nos ubiquemos en ese punto de la historia en el que Israel pidió un rey humano en vez de a su rey. Y quiero que te pongas en ese lugar de la historia y hoy día tú pudieras decirle al Señor: ¿sabes? Yo te prefiero a ti que a cualquier rey humano. Yo te prefiero a ti y confiar en ti que poner mi confianza en un político, que poner mi confianza en un sistema. Que te ubiques en ese lugar de la historia de Israel y digas: yo me conformo, y más que eso, con mi rey. Y desde ese lugar puedas cantar esto: eres todo lo que necesito, no necesito más, no te necesito en parte. Nada me enamora más que tú. Gracias, Señor. Gracias por Guille, por Meli, Señor. Gracias. Las personas que están al lado, Leo, podamos orar. El Espíritu Santo está haciendo algo muy hermoso con ustedes, chiquillos. El Señor está diciendo esto, que Él está diciendo: yo soy todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan en esta nueva etapa. No les va a faltar nada. Él les lleva a buenos pastos. Él les va a pastorear. Y aunque anden en valle de sombra y de muerte, su callado les va a confortar. Vayan en la paz de Dios. Vayan en el shalom de Dios. Necesito, Señor.